Muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaré de un tema que durante un tiempo ha llamado mi atención y estoy más que seguro que varios de ustedes van a terminar siendo bastante concientizados con respecto a esto. El tema de hoy se trata del uso de hormonas en animales de producción y cómo estas sustancias son capaces de alterar los resultados que estos brindan y asimismo mostrar algunos de los problemas que esto puede conllevar, no solo a la salud y bienestar del animal, sino también del propio ser humano. Así también se da mención a algunos mitos relacionados con el uso de estas. Para empezar, hay que tener en cuenta lo que es una hormona y cómo ésta funciona dentro del organismo. Las hormonas son sustancias químicas que se comportan como mensajeros en el cuerpo. Se producen de manera natural o se agregan sintéticamente. Son importantes para la regulación y el mantenimiento del cuerpo, ya que cumplen funciones tales como la reproducción, el metabolismo, digestión y crecimiento. Como se puede ver, las hormonas son parte fundamental del desarrollo y el crecimiento de prácticamente todos los seres vivos, ya que hacen muchas funciones importantes dentro del cuerpo. Y como se mencionaba anteriormente, una de estas funciones se trata del crecimiento. No existe como tal un mecanismo que pueda considerarse como el único responsable del crecimiento y acumulamiento de extra de proteína. En forma general, los anemólicos proveen una mayor retención de nitrógeno, incrementar síntesis de proteínas y la fijación de calcio y fósforo a nivel tisular, con la consecuente disminución en la excreción de urea y un incremento en las concentraciones hemáticas de glucosa e insulina. Estas pueden ser administradas de dos maneras, como suplementos o aditivos. Estas son utilizadas en pequeñas proporciones en la dieta del animal, para inducir una característica productiva deseable o inhibir alguna indeseable. Se administran posterior a que el animal haya obtenido su ración de alimento y de acuerdo con su etapa productiva y de crecimiento. También se puede administrar como compuestos hormonales, suministrados al ganado fundamentalmente por razones nutricionales y sanitarias. Estos suplementos son considerados derivados de los esteroides y pueden ser ya sea de origen natural como de origen sintético. Son primordialmente utilizados por su capacidad para la estimulación de las funciones metabólicas y la síntesis proteica. Es por esto por lo que se les utiliza mayormente para el aumento de masa muscular en animales productores de carne. Estos compuestos tienen el defecto de que no se pueden destruir durante la cocción. Esto lleva a que se puedan ingerir al quedar residuos de estos en la carne, aunque para mostrar un daño significativo en el organismo se debe dar un consumo elevado de estos. Algo de lo que se ha hecho es que muchos de los promotores de crecimiento, tales como los compuestos anabolizantes, en dosis altas son capaces de aumentar el riesgo de padecer cáncer, siendo uno de los principales causantes de estos el dietiletilestrol, el acetato de trembolona, el cianoto. Esos compuestos no pueden llegar a mostrar efectos no deseados cuando no se les monitorea o observa su periodo de retiro, así como los niveles de tolerancia del individuo que consume el alimento con estas sustancias. Esta carne con residuos anabólicos también llega a tener problemas de salud con respecto a un desarrollo sexual prematuro, usualmente por la ingesta de productos cárnicos con residuos de estrógenos. La ingesta de alimentos contaminados por anabolizantes puede ocasionar disturbios endocrinos, pubertad prematura, osificación en los centros de crecimiento, cambios en las características sexuales, impotencia sexual masculina, esterilidad, problemas de próstata, incremento en la predisposición del cáncer e incidencia de tumores. De lo anteriormente mencionado, el principal ejemplo es el dietilestilbestrol, ya que este provoca efectos nocivos en las características estructurales de quienes lo consumen. Por su parte en hombres, el consumo de este compuesto de manera indirecta por medio de la carne puede provocar náuseas y vómitos, senos blandos, dolor de cabeza y aumento de peso, mientras que en las mujeres aumenta el riesgo de cáncer endometrial y la presencia de adenocarcinoma en hijas, mientras que en los animales los implantes hormonales pueden afectar el inicio de la pubertad y la regulación de los ciclos estrales. Asimismo, pueden disminuir la tasa de concepción en las hembras, el desarrollo testicular y por lo tanto la producción de semen en los machos. Los promotores del crecimiento hormonal
Nunca deben usarse en animales que se utilizan o pueden utilizarse con fines de reproducción, ni deben usarse antes de la pubertad para aumentar el crecimiento en puras sangres de un año o toros juveniles de pedigrí, con fines de exhibición. También, en el caso de las novillas gestantes, el cetato de trembolona da lugar a una mayor incidencia de distocia grave, masculinización de los genitales femeninos del feto, aumento de la mortalidad de los terneros y una disminución de la producción de leche en el siguiente periodo de lactación. Y ahora, si hablamos en lo que se refiere a mitos sobre el uso de estas sustancias, se trata del mito de que estas son utilizadas ampliamente en la producción de pollos de engorda, lo que según mucha gente ha dado explicación del gran tamaño que estos logran desarrollar. Ahora, estos rumores pueden ser desmentidos con tres simples puntos. El primero de estos es que el uso de estas hormonas y sustancias similares en los alimentos de las aves es ilegal, debido a la cantidad de residuos que pueden encontrarse en su carne por el tiempo de engorda, lo que hace más fácil que estos pueden ser fácilmente detectables y pueden traer problemas económicos y legales a los productores. En segundo lugar, para suministrar estas hormonas se requiere de un proceso complicado en el que se deben aplicar inyecciones de vía intravenosa a los pollos y no se pueden administrar estas hormonas por medio del alimento, teniendo en cuenta que muchas de estas producciones de pollos de engorda manejan miles de aves, es muy complicado realizar este proceso de todas maneras. Y como tercer punto, estas hormonas no son producidas en aves debido a que no son rentables dados sus altos costos y que la carne de pollo aumentaría de precio de manera que sería menos rentable. Pero todos estos mitos se ven a las características propias de los pollos. Durante los últimos 50 años, los pollos de engorda han tenido un desarrollo acelerado comparado con las otras especies animales debido a la investigación en las diferentes áreas del conocimiento relacionadas a la producción de estas aves. La cantidad de aves por metro, los sistemas de ventilación, los programas de iluminación, el suministro de alimento, la calidad de las aves, la salud, el buen manejo, la nutrición, el manejo de las temperaturas ambientales, el suministro de agua y la medicina preventiva, en conjunto, han apoyado a lograr los objetivos mencionados, dando a entender que el motivo del aumento del tamaño de las aves de engorda no se debe al uso de hormonas para el desarrollo, sino más que nada a una gran cantidad de conocimiento adquirido con respecto a la producción, lo que ha permitido que se han dado mejores resultados. Y con esta información, damos por finalizado este podcast del día de hoy. Si te ha gustado o te parece interesante la información brindada, recuerda seguirme y compartir este podcast para hacer llegar a esta información a más gente. Sin nada más que decir, me despido y te recuerdo que Agustín te informa.